Buenos días, amada iglesia. Sean todos muy bienvenidos. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 hasta el 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. Y si está dentro de sus posibilidades, quisiera que se colocara de pie. Si usted no puede, no hay ningún problema. Esté atento y siga la lectura ahí, en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque sabía que allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, nos presentamos delante de ti, delante de tu presencia, reconociendo que nos congrega, nos trae a este lugar el adorar tu nombre, el seguir adorando tu nombre como congregación o como iglesia. Pero Señor, reconocemos delante de ti tanto mi incapacidad como la de mis hermanos para poder entender tu palabra. Y es necesario tu Espíritu Santo. Por favor, toma mi ser, todo mi ser, mi mente, mi espíritu, mi boca, Señor, para que seas tú hablando el día de hoy. Y para que podamos introducirnos en este texto y que el Espíritu Santo nos ilumine frente a él para poder entenderlo. Queremos glorificar tu nombre y que Cristo sobre todo sea exaltado el día de hoy, Señor. Pero necesitamos de tu ayuda, que podamos gozarnos de poder escudriñar tus escrituras y de poder conocerte más el día de hoy. Ayúdanos pues, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Mis hermanos, nos encontramos frente a un texto narrativo del Evangelio de Juan. Juan ya ha venido expresando, ya ha venido hablando acerca de Jesús, ha mostrado su gloria en los milagros, en la boda de Canaán. Luego, él tiene una conversación con un líder religioso, Nicodemo, y le expresa la importancia de nacer de nuevo. Luego lo lleva a mostrarle el amor que proviene del cielo, que es dado por Dios por medio de Jesucristo. Y ahora trae a colación nuevamente a un personaje, Juan el Bautista, del cual ya había hablado en los primeros capítulos, y lo trae nuevamente. Este texto es el último discurso, la última aparición de Juan el Bautista, porque luego de esto él es encarcelado y luego ejecutado. Ahora, esto nos muestra la transición que hay del antiguo pacto hacia el nuevo. Y es muy importante, es por eso que el título de este sermón es de Juan a Jesús, de Juan el Bautista a Jesús, y muestra la transición que hay del antiguo pacto y de ahora el nuevo pacto que es en Cristo. Pero no por eso es de vital importancia para nosotros el día de hoy. Porque podríamos decir, no, pues entonces eso es de Juan y de Jesús, ¿y qué tiene que ver con nosotros ahora? Eso es del antiguo pacto y del nuevo, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Es de suma importancia. Porque este texto, la porción que acabamos de leer, nos mostrará que no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Y también nos va a invitar a la actitud que debe tener cada creyente en su vida, en su diario vivir, frente a lo que ha sido llamado. Frente a lo que ha sido. Los versículos del 22 al 24 es de cierta forma los acontecimientos, el lugar de los hechos, el tiempo en que ocurren estos hechos. Vamos a mirar y a empezar a desarrollar el texto. Cuando usted escucha una noticia o un periodista, el periodista se presenta, dice dónde está y empieza a narrar la noticia. Es más o menos lo que Juan va a hacer con nosotros en los versículos 22 y 24. Él nos va a mostrar el lugar de los hechos y el tiempo de los hechos. Vamos entonces a mirar. Dice el texto. Después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Bueno, después de la conversación que ha tenido Jesús con Nicodemo, en el cual ha desarrollado la importancia de nacer de nuevo, ocurre esto. Después de esto, ahora, después de esto, vamos a ver ahora que ese después de esto no quiere decir que inmediatamente ocurrió la conversación de Nicodemo, ocurrió esto. No. Vamos a mirar que no es de esa forma. Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Entonces, después de esto, él viene a Judea. Pero esperen, de pronto usted conoce un poquito de esa tierra, ¿cierto? Y dice, pero ¿cómo que viene a Judea? Jesús estaba en Jerusalén. Y resulta que Jerusalén pertenecía a Judea. ¿Cómo así que Jesús viene a Judea? Pues si él estaba en Judea. Bueno, a lo que se refiere Juan, acá en este texto, es que él sale de Jerusalén a los alrededores de Judea. Algo así como cuando usted se encuentra los letreros de cuando está entrando, bienvenido a Medellín. O sea, ha llegado a Medellín, está en las afueras, pero toda el área metropolitana pertenece a Medellín. O cuando usted va a un pueblo y dice que pasa a la vía rural, entonces es la ciudad y tiene unas veredas, y esas veredas es la vía rural. Es más o menos lo que dice acá. El texto original dice que está a las afueras de Judea, que Jesús se dirige a las afueras de Judea y dice que estuvo allí con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos.
Está allí con los discípulos. Ahora, cuando este término estuvo allí, tiene que ver con un término en todas las veces que se usa en la Biblia, no a que anduvo con ellos o que estuvo con él en un lado, hacia un lado, o sea, caminando con él. No, se refiere a algo más íntimo, algo como que les enseñaba o que aprendían mutuamente, pero cuando se habla de que es algo que no es un momentico nada más, sino que es de un largo tiempo. Es por eso que la mayoría de comentaristas llegan a la conclusión que lo que ocurrió después de Nicodemo y lo que está narrando acá, hubo aproximadamente 7 meses en los cuales Jesús estuvo íntimamente relacionándose con los discípulos, enseñándoles, y que estaba allí en los alrededores de Judea. Pero dice que estaban haciendo algo. ¿Qué dice el texto? Estaban bautizando. O sea, que en este tiempo Jesús estuvo enseñando y estuvo bautizando. Ahora, el mismo Juan nos hace una nota aclaratoria en el capítulo 4, versículo 2. Acompáñenme allí. ¿Qué dice? Porque cuando uno lee este texto y dice, después de esto vino Jesús con los discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces uno dice, ay, Jesús bautizaba también, Jesús estaba ahí bautizando también. Pero Juan hace la nota aclaratoria en el capítulo 4, versículo 2. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, él estaba con los discípulos, estaba enseñando y los discípulos estaban bautizando a todos aquellos que venían a ellos. Ahora, al mismo tiempo, mientras eso ocurría en Judea, en los alrededores de Judea, dice el verso 23 que Juan bautizaba también. Es ahí donde entra nuevamente el personaje de Juan, donde Juan el Evangelista nos introduce nuevamente a Juan el Bautista. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Recuerden que Juan el Bautista no era cualquiera. Juan el Bautista era muy popular, era alguien muy popular, ¿cierto? Era una persona muy popular, a contrario de Jesús. Jesús todavía no era muy conocido. De hecho, si vemos los capítulos anteriores, es conocido por aquellos que estuvieron en la fiesta de las bodas de Canaán y es conocido por aquellos que estuvieron en el evento que ocurrió en el templo. Pero Jesús todavía no es popular. Juan es muy popular, es alguien muy importante. Y es importante saber esto por lo que va a desarrollar el texto a continuación. Entonces, al mismo tiempo de que Jesús comienza su ministerio y él está bautizando, los discípulos están bautizando con él y él está enseñando en Judea, dice que Juan continúa su ministerio bautizando en Enón, junto a Salim. Ahora, ¿dónde es esto? Esto es en Samaria. Y es bien interesante porque el término Enón significa manantiales. El texto mismo nos dice, porque había allí muchas aguas. Porque había allí muchas aguas. El término Enón entonces es manantiales, esto está ubicado en Samaria y él está allí, continúa él bautizando y continúa desarrollando su ministerio. Él está bautizando. Abro acá también un paréntesis. ¿Por qué Juan está en Enón, donde hay muchos manantiales, donde la Biblia nos dice que hay muchas aguas? Él está bautizando ahí. Porque el bautismo es necesario en inmersión. Amén. Si fuese en aspersión, él no necesitaría manantiales, él necesitaría una coquita con agua. ¿Cierto? Pero dice que está donde hay muchos manantiales, donde hay mucha agua, porque el bautismo es en inmersión. Ahora, venían entonces a él y también eran bautizados. Entonces, en este lado está Jesús con sus discípulos bautizando y en este lado está Juan
con sus discípulos bautizando también, desarrollando su ministerio al mismo tiempo, al mismo tiempo. Entonces ocurre un acontecimiento a causa de esto. Ocurre un acontecimiento a causa de esto. Bueno, perdón. Dice el verso 24, es importante también entender esto porque parece que Juan, como he hecho yo, hace un paréntesis. Porque dice el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Él hace una nota aclaratoria, hace un paréntesis para continuar la historia. ¿Por qué razón? Bueno, es importante conocer esto. Resulta que Juan es el último evangelio que se escribe. Ya están los evangelios sinópticos y de hecho ya llevan varios años los evangelios sinópticos circulando. Los evangelios sinópticos muestran el ministerio de Jesús una vez Él es tentado. Él comienza el ministerio cuando Juan es encarcelado. Lo que Juan, el evangelista, nos está diciendo es que ocurrieron acontecimientos antes de que Juan fuese encarcelado. Y fue que Jesús comenzó su ministerio antes de que él fuese encarcelado. Y que al mismo tiempo de que Juan estaba desarrollando su ministerio, Jesús comenzó a desarrollar su ministerio también. Entonces es por eso que él dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hace la aclaración para que no haya confusión con los otros evangelios, contándonos algo de lo que los evangelios no cuentan. Recuerda que cada evangelio se enriquece al otro evangelio. Y Juan nos da cosas muy específicas que los otros evangelios no nos dan. Entonces, ocurre un acontecimiento en esto y lo que comienza es el fin de Juan el Bautista. Comienza el fin de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista va a terminar su ministerio y le va a dar paso al ministerio de Jesús al nuevo pacto. Recuerden que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y que luego llega Jesús. Él era el encargado de allanar o organizar el camino para la venida de Jesús. Pero ¿cuál es este acontecimiento? Hay una discusión, hay una disputa, hay un conflicto, hay una competencia. Mire lo que sucede. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces, hay una discusión entre los discípulos de Juan. Ahora, el texto original dice que es singular, no es plural, o sea, no es con los judíos, sino con un judío. No sabemos ese judío quién era, no sabemos qué fue lo que sucedió. Al parecer algunos dicen que era alguien que había creído en Jesús y que estaba hablando acerca de lo que estaba haciendo Jesús, pero miremos que el judío no es el problema. De hecho, no es el judío el que crea la discusión, sino los discípulos de Juan. Y la discusión es acerca de la purificación. Tenemos que recordar también que hay, que la purificación ya estaba. De hecho, el bautismo ya estaba y los judíos lo hacían. Ellos, cuando un prosélito, o sea, alguien gentil que no era de nacimiento, de raza judía, sino que era un gentil, se adhería al judaísmo, ellos lo obligaban a bautizarse para que se lavara toda su pecaminosidad y todo aquello que traía para que se hiciese judío. Lo interesante es que cuando Juan comienza a desarrollar su ministerio en el Jordán, él llama a los judíos a que se bauticen. Por eso los judíos, como así, o sea, el bautismo es para los gentiles, no para nosotros. Nosotros no tenemos de qué arrepentirnos porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios.
Pero hay una gran discusión frente a esta purificación. A medida que pasó el tiempo, los fariseos colocaron un montón de ritos de purificación. Se tenía que purificar lavándose las manos antes de comer, si tocabas un muerto tenías que purificarte, bueno, todo eso. Pero lo extraño es que ellos tuvieron la discusión de la purificación. Y cuando ellos vienen, porque mire que el texto, el versículo 26 dice que ellos ahora vienen a donde Juan, a ellos se les olvida por completo la discusión de la purificación. Porque mire lo que ellos están, o por lo que ellos están preocupados y vienen a Juan. Y vinieron a Juan. ¿Quiénes vinieron? Los discípulos que estuvieron allá y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahora, ¿qué están mostrando estos discípulos? Tienen envidia. Están preocupados por Juan, porque Juan está perdiendo seguidores. Es más, ellos fueron testigos de que Juan, cuando vio venir al Señor Jesucristo, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando los judíos lo confrontan, los líderes religiosos lo confrontan diciéndole que quién es. Él dice, yo no soy el Cristo. Ellos saben quién es Jesús. Y su envidia es tan grande que ni siquiera lo quieren mencionar. Miren cómo se refieren a él. Dice, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, el que tú diste testimonio, de ese bautiza y todos vienen a él. Ellos están preocupados porque Juan está perdiendo discípulos, está perdiendo adeptos, porque Juan está perdiendo su popularidad. Ahora Jesús está llevando a la gente. Ahora Jesús también resulta que bautiza. Entonces ya no es Juan el Bautista y no Jesús Bautista. Ellos están preocupados por eso, están cegados, preocupados por lo que está pasando, porque para ellos Jesús es una competencia. Para ellos Jesús es una competencia. Es un competidor y es un competidor que está ganando porque se está llevando la gente. Es más, eso los lleva a lo que llaman una hipérbole. Una hipérbole en la escritura es una exageración. ¿Cómo así? ¿Y dónde están ellos siendo exagerados? Escuchen bien. Y todos vienen a él. Todos. O sea, para ellos, todos los judíos, todos los que estaban en Judea estaban viniendo a él. Era así, no era así. Pero para ellos, todos están viniendo a él. Algo así como Juan. De hecho, le están haciendo como que un reclamo a Juan. Voy a hacer así muy país. María Juan, vean. Le digo que ese que usted se puso a hablar, ese que usted mostró allá y dijo, vea, es él, ese está llevando todo, y usted se va a quedar solo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar solos, usted se va a quedar solo porque todos están yendo para allá, para donde él. Todos están yendo para donde él. Ellos no habían entendido realmente lo que Juan había ya hablado y testificado y lo que significaba eso. Ahora, vemos a Juan dándole una explicación preciosa y que de seguro nos ayudará mucho a nosotros también a entender esto. Juan les responde, versículo 27. Mire las palabras de Juan. Respondió Juan y dijo, lo primero, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Discípulos, miren, Dios es soberano y Él da como Él quiere. Nada de lo que se ha dado al hombre proviene del hombre, sino de Dios. Y Él me ha dado este ministerio
y este ministerio está llegando a su fin. Pero yo me gozo de esto. Y Él ha dado a Cristo o a Jesús para que continúe ahora el nuevo pacto y comience su ministerio. Dios es soberano. Luego le dice, verso 28, otras palabras. ¿Cuáles? Yo no soy el Cristo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que les está hablando de la solución? Ustedes me escucharon cuando vinieron los líderes religiosos a preguntar que quién era quién. Yo me creía y yo les dije que yo no era el Cristo, yo no era el Mesías. Yo era simplemente alguien enviado por Dios. Dios me dio el ministerio de ser el heraldo, el que preparaba el camino para ahora la venida de Cristo. Yo no soy el Cristo, yo soy simplemente un enviado. Un enviado. Les dice estas dos cosas que son muy importantes, pero como para reforzar, les coloca una ilustración. Recuerda que las ilustraciones son cosas cotidianas de la vida diaria para entender verdades espirituales. La predicación tiene ilustraciones para que nos dé un panorama más grande o nos dé una vista más amplia del texto. Es lo que hace Juan. Mire la ilustración que ahora Juan les va a hacer a los discípulos. El que tiene, verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, ¿cierto? Mas el amigo del esposo que está al lado le odia. Expliquemos un poquito esto. En las bodas judías era tan, pero tan importante el amigo del esposo, porque resulta que el amigo del esposo era algo más de lo que es un padrino hoy en día, ¿cierto? Ahora tenemos padrinos en los matrimonios, ¿cierto? ¿Qué tarea tienen esos padrinos? Tienen la tarea de velar por la pareja, ¿cierto? De estar pendientes de ellos, de ser testigos de su unión y estar pendiente de ellos. Pero en el contexto judío era mucho más importante que eso. Miren, el amigo del esposo tenía la tarea tan importante, ¿verdad? Era el que organizaba y velaba que todo funcionara en la boda. Aunque el padre estaba encargado de eso, ¿cierto? Pues la familia estaba encargada de eso. Él era el que, digamos, estaba encargado de que todo estuviera bien, de que todo funcionara. Era el encargado. Hoy en día el padre lleva a la novia, ¿cierto? Y se la entrega al esposo. Pues resulta que en este contexto era el amigo el que le entregaba a la novia al esposo. Entonces, lo que él está diciendo, bueno, hay que hacer también un paréntesis, y es que recuerden que en el Antiguo Testamento Dios se nombra como el esposo de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando miramos el contexto del matrimonio en Efesios, muestran la relación de el marido y su esposa con la relación que hay entre Cristo y la iglesia, de cierta forma mostrando que Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que hay que mirar. Juan les está diciendo a ellos, les está mostrando ese contexto. Mire, es que yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y mi tarea era acompañar a aquellos que habían creído, que se habían arrepentido, que los había bautizado,
pero ahora mi tarea es entregársela al esposo. Esa es mi verdadera tarea. Y entonces él dice, él le dice, el amigo está, el amigo del esposo está al lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. O sea, lo que está diciendo es que cuando el esposo llega y el amigo escucha la voz del esposo, es más, algunos comentaristas dicen que el esposo levantaba el velo de la novia, ¿cierto? De la que iba a ser su esposa. Y que la veía tan hermosa que felicitaba al amigo por cómo ella estaba. Entonces, mire que él dice, el esposo se goza grandemente cuando escucha la voz del esposo. Así pues, mi gozo está conmigo. Así pues, mi gozo está conmigo. ¿Se dan cuenta? Juan, mientras que los discípulos estaban preocupados porque mucha gente estaba yendo donde Jesús y ellos estaban bautizando también, mientras que ellos estaban preocupados porque se iban a quedar solos, Juan estaba gozoso. He cumplido mi tarea, he cumplido mi ministerio. Ahora la esposa va hacia el esposo y yo escucho la voz del esposo y me gozo grandemente. Esta era mi tarea. Yo era el heraldo, yo era el que tenía que preparar el camino para cuando el esposo llegara. Ahora el esposo llegó. Ya mi tarea ha sido cumplida. Me siento con un gran gozo por eso. Es más, entre más solo me quede yo, más gozoso voy a estar, porque ellos han ido ante las cosas. Recuerdan que cuando estaban Andrés y Felipe, cuando estaban los discípulos de Juan con él y ven a Jesús, él le dice, vayan con él, vayan con él. Ahora estos discípulos no habían entendido para nada eso, porque ellos estaban preocupados por lo otro. Y hermanos, estas palabras que llegan a continuación vienen, que están en el verso 30, vienen de el hombre más grande de la historia. Jesús mismo dijo que no había hombre sobre la tierra más grande que Juan. Y escuchen lo que dice Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo no. Es necesario que el ministerio de él empiece a crecer y que el mío ya quede bien, ya mengue. Es necesario que él crezca y que la popularidad mía ya mengue. Es necesario que él crezca y que yo cada día sea más pequeño. Ahora, quisiera para esta parte hablar un poco al contexto de hoy. Lastimosamente, hoy en día se mide la grandeza de las iglesias por el número de personas. Y no solo eso, se miden los ministerios de los que tienen un propósito y una labor que viene de Dios por sus seguidores y no por los discípulos. Me hago explicar. No se trata de toda la gente que haya y me siga a mí. Se trata de la gente que hay que verdaderamente sigue a Cristo porque yo la he llevado. Esa es una cosa. Dos, lastimosamente, la envidia aún es un pecado que se mueve dentro de las iglesias. Entonces, cuando yo veo que el hermano Dios o la hermana Dios las está usando grandemente, yo empiezo a dejar que el enemigo me llene la cabeza de cosas, como por ejemplo, es que esa tiene rosca con el pastor. Es que ese tiene rosca con el pastor, o que, sí, claro, lo pusieron ahí porque tal cosa. Pues que claro, como él tiene tan buena plata y él el que más ofrenda, lo pusieron ahí. Ahora ojo que eso está mal. Pero hablo de que hay una envidia porque el otro hermano o la hermana crezca.
si entendemos que nada le es dado al hombre si no viene de Dios, y si la labor de cada uno de nosotros es llevar a los hermanos o a los que conocen, a los pequeñitos en el Evangelio, a Cristo, nos debemos de sentir gozosos. Tengo que confesarles algo. Para mí ha sido muy difícil que mi hija no esté acá con nosotros. Y le he preguntado al Señor, me gustaría que María José esté aquí desarrollando sus talentos, los que tú le has dado, con mi esposa y conmigo. Pues este texto fue de gran aliento. Porque ella está en otra iglesia, pero le está sirviendo al Señor. Está desarrollando sus talentos. Yo no puedo sentir envidia por los pastores de allá. Ni puedo sentirme mal con mi hija porque está allá. De hecho, ya cumplió la mayoría de edad, ya puede tomar sus decisiones. Pero que ella esté siguiendo a Cristo debe ser el gozo cumplido de papá y mamá. Entonces, mis hermanos, yo sé que es algo con lo que luchamos, pero que tenemos que tener presente lo que Dios nos está diciendo aquí. La iglesia de Corintios tuvo ese problema. La iglesia de Corintios tuvo ese problema. Acompáñenme rápidamente a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué estaba sucediendo en Corintios? Una iglesia amada del Señor, una iglesia ministrada por Pablo, una iglesia a la cual tuvo la oportunidad y el privilegio de que le enviaran cartas. Verso 12. Quiero decir a cada uno de vosotros, ¿estamos ahí? Quiero decir a cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Bueno, la iglesia de Corintios había crecido. La iglesia de Corintios había tenido el privilegio de tener muy buenos predicadores, muy buenos pastores. Allí predicó Pedro, allí predicó Pablo, allí predicó Apolos. Fueron grandes predicadores. Pero entonces eso había conllevado a que la iglesia dijera, no, a mí me gusta más como Pablo predica y yo soy de Pablo. No, a mí me gusta más como Oscar predica y yo soy de Oscar. No, a mí me gusta más como Freddy predica. Yo me identifico más con el profe. No, mis hermanos. De hecho, nosotros no somos nada. No somos nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque era lo mismo que estaba pasando. No, yo soy de Juan el Bautista. Y ese que usted mostró está allá. Y se está llevando más gente. Aquí se trata de Cristo. Y espere, porque algunos decían que eran de Cristo. Pero aún así ellos tenían una falsa o tenían, digamos que un sentimiento no bueno. Porque entonces ellos decían que era de Cristo para decir que ellos eran más espirituales. Y eso está mal también. Porque si tú dices que eres de Cristo para alardear a otro de que eres más espiritual que él, eso está mal. De hecho, Juan nos muestra lo distinto.
No se trata de alardear, se trata de menguar. Bueno, hasta aquí va Juan, y Juan está expresando lo que él es, y ahora va a dar a conocer a Cristo de una forma espectacular. Continuemos con nuestro texto de estudio. El tiempo se nos agota. Vamos a verlo rápidamente. Luego de él haberle dado la ilustración, comienza entonces ahora a mostrarles a Cristo. Ahora él les va a decir, ¿por qué Cristo es el esposo? ¿Por qué Cristo es más importante? Porque es que Él es realmente el supremo o el que está por encima de cualquiera. Hasta de Juan. Y es ahí donde entonces comienza. Ya es el fin de Juan y acá veremos el comienzo de Jesús. Ahora, este comienzo no es porque Jesús apenas está comenzando. No. Estoy hablando es porque ahora Juan está entregando la esposa al esposo y ahora Jesús comenzaría su ministerio y comenzaría el nuevo pacto. El nuevo pacto. Entonces, lo primero que Juan nos dice acá, bueno, hay alguna discusión entre si estos versículos que siguen es Juan el que está hablando, Juan el Bautista, es Juan el Evangelista, otros dicen que es Jesús, bueno, la menos popular es la de Jesús. Y por lo que continúa con el contexto que no nos muestra otra cosa, vamos a decir que es Juan el Bautista el que continúa hablando. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Eso es lo primero que Juan dice. Miren, ese que ustedes ni siquiera quieren mencionar el nombre, viene de arriba. Y él viene de arriba, o sea que tiene un origen celestial, es sobre todos. Sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces él está diciendo, mire, Jesús viene del cielo. Él es Dios encarnado. Él tiene un origen celestial. Yo soy un simple mortal y yo hablo de las cosas terrenales, pero Él está sobre todo. Él está sobre todo. Sigue diciendo. Sigue diciendo. Y lo que Él, perdón, sí, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Está diciendo, lo que él vio, esto es lo que él testifica. Ahora, ¿cómo que lo que él vio? Bueno, pues si él es Dios, si él estuvo con el Padre y proviene del cielo, él viene de arriba, él testifica. ¿Qué es lo que quiere decir Juan? Bueno, acompáñame a Hebreos 1. Escúchenme. Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado mucho tiempo, perdón, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y siendo Juan el último profeta del antiguo pacto, en estos posteros días nos ha hablado por él. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo, Jesús es Dios encarnado. Es
por el medio del cual Dios se ha revelado. Estuvieron los profetas y estuve yo, que era el amigo del novio, pero ahora está el novio y él es la plenitud de la deidad. Él es la revelación de Dios mismo. Él testifica de eso. Ahora, lastimosamente, Juan también dice lo que pasa con ese testimonio. ¿Qué es lo que pasa? Dice, esto testifica, verso 32, y nadie recibe su testimonio. Es lo mismo que nos dijo en el capítulo 1. ¿Qué dijo en el capítulo 1? En el capítulo 1, versículo 9-11. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, refiriéndose a quién, a Jesús, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Y es lo mismo que habla Corintios también. Dice que el hombre natural no conoce de lo espiritual, porque para él es locura. Para él es locura. También dice que Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segunda de Corintios dice que Satanás había cegado el entendimiento, los ojos. Es por eso que no pueden recibir el testimonio de Jesús. No le recibieron. No recibieron el testimonio de Jesús. Pero sigue Juan expresando más sobre Cristo. Dice que verso 34, perdón, verso 33, el que recibe su testimonio, este testifica que Dios es veraz. El que recibe el testimonio de Jesús testifica de que Dios es veraz, porque el testimonio de Cristo siempre está de acuerdo con Dios, porque Él dice que las palabras que Dios le dijo, le enseñó, esas son las que Él da. Esas son las que muestran que Él es hijo de Dios. Él dice que conoceremos la verdad. Él dice que Él es la verdad. Sigue diciendo el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora, Cristo experimenta sin limitación el poder del Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento experimentaban el Espíritu Santo, pero cuando tenían una tarea por realizar, el Espíritu venía, lo tomaba y hacía la tarea por la cual había sido llamado, el propósito que tenía en ese momento. Pero Cristo recibe el Espíritu Santo completo, en él mora el Espíritu Santo. Recuerden en el bautismo que baja como paloma el Espíritu Santo, Dios da la aprobación de él, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él no recibe el Espíritu por medida. Otra cosa que dice el texto, versos 35 y 36, es que Cristo recibió toda la autoridad del Padre. Mire lo que dice el verso 35. El Padre ama al Hijo. Recuerden lo que les acabé de hablar. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas
ha entregado en su mano. Cristo Jesús tiene la autoridad del Padre por completo, porque todo, absolutamente todo, lo ha entregado en su mano. Al él dice que Él es mi Hijo, Él está diciendo que Jesús es Dios y que Él tiene toda la autoridad. Ahora, mire esa autoridad que Él tiene, que es lo que nos dice el verso 36 y que es lo que tenemos que tener nosotros también en cuenta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá. Al creer se tiene inmediatamente vida eterna. No es algo que es para cuando nos estemos muertos. Es algo que es ahora. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús tiene toda la potestad para salvar al que crea en él. Pero aquel que rehúsa creer en él, no es que va a ser condenado, no es que la ira de Dios va a estar sobre él. Dice, sino que la ira de Dios está. No se trata de que eso va a ser cuando estés muerto. Eso se trata de ahora. La ira de Dios está sobre ti si no crees en el Cristo que acabo de presentar. Pero si crees en Él, si le obedeces, tienes vida eterna. Cristo es de origen celestial. Cristo conocía la verdad de primera mano. Cristo da testimonio siempre. El testimonio de Cristo muestra que siempre está de acuerdo con el Padre. Cristo experimenta el poder sin límites del Espíritu Santo y Cristo recibió toda la autoridad del Padre. Eso es lo que muestra Juan aquí. Juan ha dicho, ya es necesario que yo mengue y ahora conozcan a Cristo. El conocer a Cristo nos da una realidad de nuestra verdadera naturaleza, de lo que nosotros somos. Y eso nos debe llevar a decirle a Él, Señor, es necesario, como lo empezó el hermano Freddy, que yo no viva, sino que tú vivas. Para finalizar, hermanos, entonces, dos cosas. Una, debemos orarle al Señor para ser librados de la envidia ministerial. Debemos orar al Señor. Ustedes, hermanos, deben de orar por sus líderes, por nosotros, para que nosotros no nos creamos Cristo, sino que nosotros hagamos la labor por la cual hemos sido llamados, la que Él nos entregó desde el cielo, y es llevar a cada creyente cada vez más a Cristo. Eso ha hecho mucho daño. Mire, cuando usted sigue al pastor y el pastor cae, ¿qué pasa? Su fe. Si usted no está siguiendo a Cristo, su fe revolcada y puede usted terminar yéndose a la iglesia y quizás dejándose de congregar mucho tiempo. No puedo decir que puede caer de la salvación porque eso no es así, pero sí puede caer. Puesto los ojos en Jesús, al autor y consumador de la fe, solo en Él.
Entonces debemos orar unos por otros para que no haya envidia, la envidia que había en los discípulos de Juan. Debemos de orar para que cada día usted y yo seamos más pequeños. Mire que cuando nos miren, no digan, ah, ese es un como ves, sino que digan, yo veo la gracia de Dios en mí. Yo veo la gracia de Dios en él. Yo veo lo que Dios está haciendo en él. Porque es necesario que nosotros mejoremos cada día más para que Cristo crezca más en nosotros. Pero también, hermanos, solo hay salvación en Cristo. Solo hay salvación en Cristo. Él es el único que tiene la autoridad del Padre para dar salvación al hombre. Él es el único que presentó la justicia perfecta para que nuestros pecados sean perdonados. Él es el único, no hay otro medio. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Él es el único que puede dar vida eterna. No hay otro. No hay otro. Y Él es en el que debemos de creer. Ahora, si usted está aquí o usted escucha esta predicación luego, el no creer, el rehusar, no creer, no obedecer a Dios, trae condenación y la ira de Dios está sobre usted. La ira de Dios está sobre usted. Dios no puede convivir con el pecado y al menos de que Él te mire a ti y vea a Cristo, la justicia de Cristo, Él está enojado contigo porque Él es santo y justo. Tú tienes la ira de Dios sobre ti y tendrás que vivir una vida alejado de Él, a menos de que creas en el Hijo de Dios, en Jesús. Solo Él puede traerte vida eterna, solo Él puede reconciliarte con el Padre, solo el que ha bajado del cielo, el que se ha encarnado, puede reconciliarte con el Padre, y esa ira que está sobre ti desaparece. Pero es ahora que debes de recibir este llamado. Arrepiéntete. Juan y Jesús predicaron, arrepiéntete y cree en Jesús y serás librado de la condenación eterna. Vamos a orar. Señor, qué precioso poder navegar en tu palabra, poder mirar lo que dijiste para la audiencia original, lo que estaba ocurriendo allí, pero también, Señor, saber qué hay para nosotros hoy. Tu palabra es inagotable, tu palabra es por los siglos de los siglos. Todo pasará, mas tu palabra no pasará. Y eso nos llena de gozo y alegría, de esperanza, de que tú nos sigues hablando hoy por medio de Cristo, por medio de tu palabra. Y usas vasos de barro para que sean puros. Señor, ayúdanos a luchar una y otra vez con la envidia que pueda llegar a cada uno de nosotros, con el hermano, con aquel que tú estás usando, con aquel que tú estás levantando. Ayúdanos a reconocer que nosotros no somos nada y que realmente la tarea es llevar a cada creyente hacia ti, el único Dios verdadero y al Hijo el que hace enviado. Ayúdanos a tener presente eso, Señor. A cada día gozarnos más, porque un pequeño creyente está yendo a las Escrituras, está yendo hacia ti. Aunque eso implique muchas veces que nos abandone a nosotros.
Ayúdanos, oh Dios, a poder comprender eso y a tener el gozo que teníamos en el Bautista, el saber que nuestro gozo es cumplido ahí. Ayúdanos a menguar más para que tú crezcas en nosotros. Ayúdanos, Señor, a enseñar a otros a que crean en ti, a tener misericordia por el perdido, porque la ira tuya está sobre él. Que eso nos lleve a predicar, a evangelizar, a hablar de ti, a darte a conocer, a enseñar, exhortando como lo hizo Juan, pero también mostrando quién eres tú. ¿Quién es Jesús? El único Salvador. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias, Señor. Y permite que sigamos adorándote en los cantos, en la comunión, en las ofrendas, en la bendición, en reunirnos y hablar de ti, gozarnos. Ayúdanos a seguir adorándote, a seguir glorificándote, a seguir conociéndote más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.